Hola culés y amantes del buen fútbol. No olviden suscribirse al canal, dejar su like al vídeo y, al final, contarnos en los comentarios su opinión sobre lo que les contaremos aquí. Vamos a ello. La tarde en Kobe se abrió con una brisa tibia y un estadio casi a reventar, 29.000 personas impacientes por ver al Barça y a los locales del Vissel Kobe. Los japoneses habían vendido todas las entradas y la mayoría lucían la camiseta blaugrana, lo que dio sensación de partido en casa para el Barça. Desde el calentamiento previo se percibía el contraste, un conjunto azulgrana serio, casi oficinista en su profesionalidad, frente a un rival local combativo, pulcro en su orden japonés, aunque claramente no en los catálogos mundiales de eficiencia goleadora. Cuando arrancó el partido, Hansi Flick apostó por un once que parecía sacado del tramo final de la temporada anterior, con la salvedad del debutante bajo palos, el joven Joan García, portero que emergía como apuesta seria para el dorsal número 1. Las primeras fases del juego fueron de estudio, el Vissel Kobe intentaba estirar líneas, el Barça dominaba la posesión con la calma de quien sabe que aún queda partido por delante. A los 5 minutos, Joan García protagonizó la primera parada de mérito, un tiro de Miyashiro perfectamente desviado por el nuevo guardameta azulgrana. Lo curioso, y ligeramente humorístico si lo permitíamos, es que el portero parecía más firme que quien firma un contrato de trabajo, seguridad absoluta, ni un sudor falso. El Barça siguió empujando. Rápina, insistente, probó 2 remates, el segundo rozando el palo, causa y efecto de esa insistencia brasileña tan característica, aunque sin premio esa vez. Pero llegó el córner, llegó el caos dentro del área rival, rebotes y confusión como en una pelea de pollos en cocina. Allí apareció Eric García, oportunista, aprovechándose de un rechace y definiendo desde cerca, 0-1 al marcador en el minuto 33, y campeón de momento de la faena defensiva relaja Incadur, momento serio, sí, pero con chispa clandestina de humor, Eric marca como si hubiera visto un rebote y dicho, esto es gol. No pasó mucho antes de que el local Miyashiro aprovechara un error garrafal de Cubarsí cerca del centro del campo. Después de una excelente intervención de Joan García, el japonés cazó el segundo remate y fusiló la igualada justo antes del descanso, 1-1. Con ese empate se llegó al descanso, entre sudores por el calor y algo más, la sensación de que el Barça aún no había carburado, de que las piezas se estaban engranando. Y flips momentáneos del público ante alguna acción de Lamine Yamal, que ya empezaba a encender las gradas con su estilo electrizante. Entonces ocurrieron los esperables 11 cambios que distinguen un amistoso de pretemporada serio. En un abrir y cerrar de ojos entraron Szczęsny en portería, mientras en la defensa estuvieron Koundé, Araujo, Christensen y Jofre Torrents. El mediocampo pasó por De Jong, Casado, Olmo, y adelante Lewandowski, Barghi y Rashford, además de cascar en algún trazo Jofre o Gerard Martín. Flick jugó al Tetris táctico serio. Qué gusto ver a 11 jugadores nuevos frescos, repartiendo minutos como quien corta una tarta de cumpleaños con precisión suiza. Pero lo más interesante ocurrió en los próximos minutos. Rashford entró con hambre. Apenas 30 minutos en el campo, pero suficiente para acabar camino del parking con sudor y buenas intenciones. De hecho, fue sustituido tras 33 minutos, pero no sin sembrar alguna duda sobre si ese minuto 33 fue por fatiga física o por excesivo entusiasmo. Salió con el fuego del debut en los ojos, aunque el marcador aún era 1-1. No marcó, pero participó en la jugada que acabaría siendo el segundo gol, una asistencia visual al legendario Lewandowski, que a su vez ofreció el pase final a Barghi. Ron Barghi, 19 años, sueco llegado 2 semanas antes desde el Copenhagen, sustituyó a Lamine y dejó su sello con un disparo desde dentro del área que se coló en la escuadra del portero Maekaba. 1-2 al minuto 77, y debut con gol. Humor en estado puro, entra, mira, remata y dice, esto va a Londres. Un gol que volteó el partido y confirmó que Flick ya tiene más de una opción para abrir debates en el 11 titular. Quedaban 10 minutos reglamentarios, y Pedro Fernández, apodado Dro, canterano de la Masía, saltó por Rashford, o quizá Gerard Martín. La rotación fue intensa. Nervioso al principio, confesó luego que Flick lo calmó un pelín. Pero no tardó en firmar su obra, una volea potente desde el borde del área, tras un despeje japonés que él cazó con audacia y técnica. Golazo, dedicatoria silenciosa a su abuela, o eso se imagine el modesto narrador. Resultado final 1-3, justicia deportiva y juvenil sobre un escudo tan clásico como el control de balón blaugrana. Entre medias del partido se suscitó un pequeño caos. La transmisión en streaming falló en la app del club debido a ataques informáticos por exceso de conexiones, lo que obligó al Barça a trasladar la emisión a YouTube y ofrecer la segunda parte de forma gratuita. Humor tecnológico involuntario, miles de fans queriendo ver a Rashford saltar al campo y la app diciendo, se fue de vacaciones sin ti.
El club pidió disculpas y envió correos prometiendo compensación, una pretemporada digital con algo de suspense adicional. En cuanto a declaraciones, Hansi Flick valoró con aplomo la actuación del equipo, destacó los primeros 30 minutos y la segunda parte, alabó especialmente a los jóvenes que habían debutado y se mostró satisfecho con lo visto. Comentó en tono desenfadado que darle el un a Joan García fue solo por cuestiones de gira, aunque dejó entrever que confía en él, al mencionar la distancia entre un Pedri con el 8 o un Lamine con el 10. No se mojó en el tema de la capitanía de Ter Stegen, aunque el primogénito Eric García, primer goleador culé, evitó comentar rumores sobre posibles cambios de rol en el equipo, manteniendo la seriedad institucional del club. Dró, después del partido, reconoció que entró nervioso y agradeció al entrenador por calmarle. Se describió como jugador técnico y con gusto por el regate, confesando su admiración por Pedri. Jofre Torrents, el lateral izquierdo que debutó y se entendió bien con Rashford, habló con ilusión, feliz por cumplir su sueño y dispuesto a competir con Balde y Gerard Martín por minutos reales en la temporada. Barghi, aunque no habló, dejó que su gol y su actuación lo hicieran. Fichaje reciente, imagen renovadora, sin muchas palabras pero con impacto directo en la cuenta goleadora del club. La prensa internacional deslizó comentarios más coloquiales. En Inglaterra, The Sun afirmó que Rashford es el primer inglés en jugar en el Barça desde Gary Lineker en los años 80, y citó a Lineker diciendo, "I expect Marcus will do well, espero que Marcus lo haga bien", un aval con sabor a coña histórica, mientras informaban del debut limitado de 33 minutos, pero prometedor. En Suecia, destacaron que Barghi hizo gol en su debut y celebraron su rápida integración al equipo tras firmar el 14 de julio, aplaudiendo su rendimiento inmediato. El análisis final no puede obviar la sombra de Lamine Yamal. Aunque no marcó, en cada conducción, cada regate o cada pared, convencía. Si el fútbol se creó para Lamine, el fútbol japonés se rindió ante él en cada arranque. La prensa lo elevó con frases como "Lamine es otro nivel, el balón vive para él", o simplemente "el 10 volvió a sentirse como en casa". Fueron destellos de un talento que ilumina la pretemporada. Y llegó el cierre, victoria 1-3, buen número de jugadores probados, 24 distintos, según informan, sensaciones positivas, fondo de armario en expansión y una cantera que ya reclama protagonismo. La siguiente parada, Corea del Sur, con amistosos contra FC Seúl y Daegu, donde Barcelona espera seguir acumulando minutos y pulir a los reveladores debutantes que brillaron en Kobe. En resumen, el partido dejó equilibrio entre profesionalidad seria y humor sutil, un equipo trabajando sin estridencias, jóvenes comiéndose el campo, alguna falla técnica digital que añadió un efecto cómico involuntario, y un entrenador que sabe lo que tiene. Flick confía en su plantilla, Barcelona exhibe músculo joven, y Kobe se queda con su estadio lleno y la promesa de que esa gira asiática comenzó de forma prometedora. El análisis de esta victoria seguía generando comentarios en los pasillos del estadio, donde los aficionados aún discutían cuál de las nuevas caras había dejado la mejor impresión. Algunos apostaban por Joan García, que con apenas un par de intervenciones había transmitido la seguridad de un portero veterano. Hubo quienes lo compararon con un guardia de discoteca que no deja pasar a nadie, ni aunque se trate de un balón disparado a quemarropa. Otros preferían destacar a Barghi, cuya zurda parecía tener la precisión de un GPS, no hubo vacilación, su primer disparo serio fue gol, y eso bastó para que una grada llena de camisetas blaugranas coreara su nombre, aunque la mayoría no supiera aún cómo pronunciarlo correctamente. La anécdota corrió rápido, un grupo de aficionados japoneses intentó corear Barghi, Barghi, y acabó sonando a Baruji, lo que provocó sonrisas hasta en la prensa acreditada. En la zona mixta, los jugadores iban saliendo uno a uno, y cada declaración añadía matices a la historia del partido. Lewandowski, experimentado y siempre diplomático, comentó que le sorprendió la velocidad con la que los jóvenes se integraron en el juego. Son esponjas, absorben todo. A veces siento que les hablo y antes de terminar la frase ya están ejecutando la jugada. Incluso bromeó diciendo que en algún momento tuvo que mirar 2 veces a Rashford para asegurarse de que no había cambiado de camiseta. Con tantos nombres nuevos, pensé que estaba jugando un partidillo de selecciones. Esa línea, cargada de humor, no evitó que destacara la conexión inmediata con el inglés, aunque éste se marchara sin gol. Entre los analistas presentes, se comentaba la manera en que Flick había manejado los minutos. No hubo precipitación, sino un reparto quirúrgico de roles. Los veteranos dieron equilibrio, y los debutantes, energía. Rashford, pese a su sustitución temprana, dejó un par de desmarques que arrancaron aplausos espontáneos. Uno en particular, al filo del área, terminó con un disparo bloqueado, pero bastó para que un sector del estadio se levantara esperando el gol.
Ese mismo sector terminaría celebrando el de Barghi unos minutos más tarde, confirmando la teoría no escrita de que la emoción acumulada necesita válvula de escape. Los hinchas japoneses, organizados como siempre, no dejaron de mostrar respeto por ambos equipos. Incluso después del pitido final, permanecieron en las gradas, coreando tanto a los suyos como a los visitantes. Un periodista español apuntó entre risas que es el único país donde perder 1-3 y quedarse aplaudiendo media hora al rival no causa polémica en redes sociales. En redes, precisamente, se viralizó una imagen de Lamine Yamal sonriendo mientras intercambiaba camisetas con un joven del Vissel Kobe, gesto que reforzó la percepción de que el adolescente español sigue disfrutando del fútbol con la ligereza de un niño, pese a cargar ya con el 10 minutos del Barça. En los vestuarios, la mezcla de veteranía y juventud era palpable. Pedri, que no fue de los más destacados, jugó el papel de hermano mayor, aconsejando a los debutantes y soltando alguna broma para aliviar la tensión. Dro llegó temblando y se fue con un golazo, así que algo estaremos haciendo bien, comentó entre carcajadas al salir rumbo al autobús. Incluso algunos de los técnicos admitieron que el gol de Dro les sorprendió por la naturalidad con la que ejecutó la volea, sin titubeos, como si llevara años marcando en el primer equipo. Mientras tanto, en los pasillos del estadio, los medios japoneses entrevistaban a sus jugadores, que reconocían la diferencia de nivel pero destacaban la experiencia de enfrentar a un club como el Barça. El portero Maekawa, víctima de los 3 goles, asumió su noche complicada con humor. Vi el disparo de Barghi y pensé que iba fuera. Cuando entró, decidí que mejor le pedía la camiseta después del partido. Cada una de estas pequeñas escenas añadía capas a la narrativa de la victoria. No era solo un 1-3 en el marcador, sino una radiografía del momento del equipo, jóvenes pidiendo paso, fichajes adaptándose y un entrenador que parecía haber encontrado la fórmula para mezclarlo todo. La sensación general era la de un club en plena transición, con un núcleo sólido y piezas nuevas que aportaban ilusión. Y aunque el amistoso no otorgaba títulos ni puntos, dejaba una impresión clara: el Barça, incluso en pretemporada, conseguía que todo el mundo hablara de él, ya fuera por un debutante que marcaba a la primera, un portero que inspiraba confianza o una grada que celebraba goles con nombres que apenas empezaba a aprender. La zona mixta se había convertido en un pequeño teatro donde cada protagonista dejaba su frase, algunas con la seriedad esperada, otras con la chispa que permitía a los periodistas arrancar titulares jugosos. Hansi Flick, siempre sobrio, atendía a los medios alemanes con la compostura de un ajedrecista que apenas revela su siguiente jugada. No se trata solo del resultado, sino de las sensaciones. Vimos lo que queríamos ver: compromiso, hambre y capacidad de adaptación. Este grupo tiene mucho por ofrecer. Cuando le preguntaron específicamente por Barghi, soltó una media sonrisa que delató su satisfacción. Hay jugadores que necesitan tiempo para encontrar su lugar, otros, simplemente entran y juegan. Él ha demostrado lo segundo. En otra esquina, Lamine Yamal aparecía rodeado de cámaras. Su tono seguía siendo el de alguien que aún no asimila ser una figura global: me siento bien, pero todavía puedo mejorar. Lo importante es ayudar al equipo. Un periodista japonés le preguntó si se había sentido presionado por la cantidad de aficionados coreando su nombre, a lo que respondió con naturalidad: no, al contrario. Me encanta que la gente disfrute, es fútbol, no una guerra. Esa respuesta, sencilla y directa, fue muy comentada en redes, donde los aficionados valoraron la frescura del joven. Rashford, que salía del vestuario con paso tranquilo, fue uno de los más solicitados. Aunque no marcó, dejó claro que el ambiente en el equipo lo había sorprendido. Es un grupo muy joven, pero con mentalidad ganadora. Llevo poco aquí, pero ya se siente que todos tienen hambre de títulos. A mí me toca adaptarme rápido, el gol llegará, seguro. Entre risas, un periodista británico le recordó la jugada en la que quedó mano a mano con el portero y remató al lateral de la red. Rashford no esquivó la autocrítica: sí, me confié. Creo que hasta el portero se asustó cuando vio que fallé. Joan García, por su parte, atendía a la prensa con la calma propia de un portero. Le preguntaron si se sintió nervioso al defender la portería de un club como el Barça en un amistoso internacional. Los nervios están siempre, la clave está en usarlos a tu favor. Hoy salieron bien las cosas, pero lo importante es seguir trabajando. Uno de los corresponsales le dijo en tono jocoso que había sido el muro de Kobe durante la primera mitad. Joan, entre sonrisas, respondió: me quedo con que no pasó ninguna pelota, aunque alguno de mis compañeros casi me da un susto. Mientras tanto, en la sala de prensa, antiguos jugadores y analistas hacían sus valoraciones. Andrés Iniesta, leyenda viva tanto del Barça como del Vissel Kobe, fue uno de los más escuchados. Ha sido un partido especial para mí, ver a mis dos equipos enfrentarse. El Barça tiene jóvenes que marcan diferencias, y se nota que hay una base sólida.
Vissel sigue creciendo, y para sus jugadores este tipo de partidos son un aprendizaje invaluable. Su intervención, cargada de nostalgia y respeto, arrancó aplausos espontáneos entre los presentes. En los pasillos, la afición seguía siendo parte del espectáculo. Un grupo de seguidores japoneses, enfundados en camisetas blaugranas, cantaba a coro "Draw, draw, draw", mientras buscaban una foto con el joven goleador. Cerca de ellos, algunos niños llevaban carteles improvisados con nombres mal escritos, Lamine Yamal y Rashford, lo que provocó sonrisas entre los jugadores que pasaban. Nadie parecía molestarse, al contrario, esas pequeñas imperfecciones se convertían en muestras del entusiasmo genuino que había dejado el partido. Los fotógrafos seguían buscando la imagen perfecta, Pedri riendo mientras le lanzaban preguntas rápidas, Lewandowski charlando con los técnicos del Vissel Kobe, o Barghi sosteniendo el balón del gol mientras firmaba autógrafos. Cada una de esas escenas alimentaba la narrativa del partido, esa que no aparece en las estadísticas pero queda grabada en la memoria de quienes estuvieron allí. La victoria 3-1 ya era oficial, pero el pospartido seguía vivo en cada declaración, cada sonrisa y cada cámara que intentaba capturar un fragmento de la noche. En uno de los rincones del vestuario, mientras la prensa buscaba la mejor imagen para sus portadas, la escena era una mezcla de rutina y pequeños rituales que parecían definir el carácter del nuevo Barça. Barghi, todavía con la camiseta empapada, sostenía el balón del gol con una mezcla de incredulidad y timidez. Varios compañeros se le acercaban para felicitarlo, y entre bromas alguien le advirtió, «Guárdalo bien, que aquí los utileros son más rápidos que un contraataque». A su lado, Lamine Yamal reía mientras revisaba su teléfono, mostrando a los demás un vídeo que ya se había viralizado, un grupo de niños japoneses imitando su regate y celebrando como si hubieran marcado el gol del triunfo. El ambiente estaba distendido, aunque no faltaban las conversaciones técnicas. Un ayudante de Flick analizaba con Pedri y De Jong ciertos movimientos del mediocampo, señalando en una tablet cómo los espacios se habían abierto en la segunda parte. Pedri, con la mirada fija en la pantalla, asentía y de vez en cuando soltaba una carcajada al ver alguna jugada fortuita que había quedado registrada. «Mira este control mío, parecía que estaba jugando al billar», bromeó, arrancando risas de sus compañeros. En la esquina opuesta, Joan García hablaba por teléfono con su familia. Su voz era apenas audible, pero se alcanzaba a distinguir un «sí, salió todo bien, no me marcaron ningún gol a mí», cargado de orgullo. Cuando colgó, varios jugadores lo felicitaron con palmadas en la espalda, entre ellos Lewandowski, que le dedicó una frase paternal, «Recuerda esta sensación, porque es la que te hace querer más». Los medios seguían trabajando fuera, captando declaraciones de quienes ya habían salido. Uno de los comentaristas más veteranos, invitado especial de la transmisión japonesa, definió el partido con una metáfora que comenzó a circular rápidamente: «El Barça hoy fue como una orquesta en ensayo, donde algunas notas aún no encajan, pero el talento de los solistas ya te deja ver la sinfonía que viene». Esa idea de que el equipo estaba afinando se repitió en varios titulares, siempre acompañada de elogios a los debutantes. Entre los periodistas españoles, el debate se centraba en quién había sido la figura del partido. Unos defendían a Barghi por su debut soñado, otros a Lamine por su protagonismo constante, y no faltaban quienes ponían a Joan García en lo más alto por sus paradas decisivas. La discusión adquiría tintes humorísticos cuando alguien, para zanjarla, propuso que el MVP debía ser el GPS que trajo al equipo hasta Kobe sin retrasos, comentario que desató carcajadas en la improvisada sala de prensa. En las gradas, que todavía no terminaban de vaciarse, se multiplicaban los intercambios entre aficionados locales y visitantes. Algunos seguidores japoneses enseñaban orgullosos los autógrafos conseguidos, mientras otros buscaban fotos con los jugadores que iban abandonando el estadio. El respeto seguía siendo la norma. Cada despedida venía acompañada de reverencias y aplausos, un gesto que los jugadores del Barça respondían levantando la mano o dedicando sonrisas. Incluso Rashford, que había dejado el campo antes del descanso, se detuvo para firmar camisetas y posar para selfies, recibiendo gritos de «Rashid 2» por parte de un grupo de adolescentes. Los utileros del equipo, siempre invisibles pero esenciales, recogían la montaña de material desperdigado, botellas vacías, toallas, botas que parecían haber sobrevivido a una batalla. En medio del caos organizado, uno de ellos comentó con ironía: «Esto es pretemporada para todos, incluso para nosotros, hoy volví a correr más que algunos en la banda». La frase corrió de boca en boca y terminó generando risas en todo el staff. Cada pequeño detalle reforzaba la sensación de que, más allá del marcador, algo estaba encajando. El Barça había dejado una huella en Kobe, no solo por el resultado, sino por la manera en que sus jóvenes promesas se presentaron al mundo y por cómo los veteranos supieron guiarlos.
Afuera, la noche japonesa seguía su curso, y en el interior del estadio la narración aún no había terminado. Las cámaras seguían buscando la última sonrisa, el último gesto que resumiera un partido que, sin importar su carácter amistoso, ya había dado mucho de qué hablar. Las cámaras seguían encendidas, buscando ángulos que ya no eran del partido sino del pospartido, como si en los gestos espontáneos se escondieran historias igual de valiosas que los goles. Un fotógrafo japonés intentaba capturar a Barghi con el balón bajo el brazo, pero el joven parecía esquivo, alternando entre atender entrevistas y recibir felicitaciones de sus compañeros. Lamine Yamal, que pasaba a su lado, le lanzó una broma que los micrófonos apenas alcanzaron a captar: «Guárdalo antes de que te lo subasten en internet», comentario que desató una carcajada general. La zona mixta era un hervidero de cables, flashes y voces superpuestas. Un periodista español intentaba arrancar una declaración de Pedri, pero el canario, con la serenidad habitual, prefería atender primero a un grupo de reporteros locales. En japonés básico, ensayado antes del viaje, les agradeció la acogida y aseguró que es un honor jugar en un país que ama tanto el fútbol. El gesto fue recibido con un aplauso sincero y algún arigat improvisado que rompió la barrera idiomática. En otro punto del pasillo, Rashford se detuvo frente a un mural del Vissel Kobe adornado con imágenes de Iniesta. Se tomó unos segundos para observarlo, consciente de que compartía escenario con una leyenda viva. Alguien le preguntó si se había inspirado en Iniesta en algún momento de su carrera, y su respuesta, rápida y sincera, resonó entre los presentes: «Todos los que amamos el fútbol hemos aprendido algo de él, aunque sea inconscientemente». El comentario generó una reacción cálida, tanto en la prensa como en el propio Iniesta, que sonrió al escucharlo desde unos metros más allá. La mezcla de idiomas y acentos daba al lugar un aire cosmopolita. Un reportero inglés intentaba entrevistar a Joan García mientras un periodista coreano, en la misma escena, le hacía la misma pregunta en su idioma, generando un momento de confusión que terminó en risas. «Voy a tener que aprender japonés si quiero seguir jugando aquí», bromeó Joan, ya más suelto tras los primeros minutos de euforia. Mientras tanto, el personal de utilería seguía su silenciosa labor, retirando botellas vacías y reorganizando cajas de material. Uno de ellos, con una toalla colgada al hombro, comentaba a su compañero: «Siempre me impresiona ver cómo estos chicos se transforman, en el campo son gladiadores, y aquí dentro, solo jóvenes felices». Esa observación, casual y sin micrófonos, parecía capturar la esencia de la noche, la dualidad entre la intensidad del partido y la humanidad que quedaba al descubierto después. En las gradas, que todavía no terminaban de vaciarse, los últimos aficionados japoneses intercambiaban camisetas y recuerdos, como si quisieran prolongar la experiencia un poco más. Un grupo de niños imitaba, entre risas, los regates de Yamal, mientras un padre orgulloso grababa la escena en su teléfono. El eco de los aplausos se mezclaba con la voz metálica de los altavoces anunciando la clausura del estadio, pero nadie parecía tener prisa por marcharse. Cada detalle alimentaba la narrativa del partido: las bromas internas, las miradas cómplices entre jugadores, la naturalidad con la que veteranos y debutantes compartían espacio. La sensación general era la de un equipo que, más allá del marcador, había encontrado un momento de comunión, una especie de fotografía colectiva en la que todos, del primero al último, tenían algo que aportar. La conclusión que se desprende de este partido amistoso, enmarcado en la pretemporada del Barcelona, trasciende la mera frialdad de un marcador de 3-1 ante el Vissel Kobe. No se trató únicamente de un triunfo cómodo en territorio japonés, sino de una especie de laboratorio a cielo abierto, una vitrina donde el equipo catalán mostró a sus nuevas piezas y, al mismo tiempo, puso a prueba la cohesión de un grupo que busca reinventarse sin perder su esencia. Si algo quedó claro en los pasillos del estadio, en la zona mixta abarrotada de periodistas y en las gradas que no dejaron de aplaudir incluso después del pitido final, es que este Barça ya no es solo el Barça de los nombres consolidados, sino uno en el que cada joven tiene la posibilidad real de ganarse un sitio, y en el que la expectativa por lo que está por venir genera tanta conversación como el propio resultado. La actuación de los debutantes fue el tema central de la noche, y no es para menos. Barghi, que transformó su primera ocasión clara en un gol con la naturalidad de quien lleva años jugando en el primer nivel, encarna esa clase de fichajes que no necesitan largos periodos de adaptación. Su zurda, precisa y rápida, le bastó para grabar su nombre en la memoria de la afición japonesa. El hecho de que su apellido se coreara en las gradas, aunque muchos lo pronunciaran a su manera, es una muestra de cómo un solo destello puede convertir a un desconocido en protagonista. Joan García, por su parte, brindó una seguridad que rara vez se ve en un portero que se estrena con la camiseta blaugrana. Sus intervenciones, sobrias pero efectivas, transmitieron esa calma que termina contagiando a toda la defensa.
Lamine Yamal, aunque no marcó, volvió a confirmar que su capacidad de desborde y su ligereza con el balón lo mantienen como una de las grandes esperanzas del club, mientras que Rashford, aún en fase de adaptación, dejó destellos suficientes para que la afición se ilusione con lo que puede aportar en los próximos encuentros. No se puede entender la trascendencia de esta victoria sin hablar del contexto emocional. El Barça llegaba a este encuentro con la necesidad de empezar a generar confianza, no solo hacia afuera, sino también dentro del vestuario. La temporada anterior había dejado la sensación de un equipo en transición, y la incorporación de nuevas piezas requería un escenario donde se midiera su impacto. El amistoso ante el Vissel Kobe cumplió con ese propósito. Más allá del resultado, el equipo encontró fluidez en su juego y descubrió que las promesas sobre las que ha depositado parte de su futuro ya son capaces de responder en la cancha. Las declaraciones posteriores al encuentro reflejaron un sentimiento compartido: este Barça tiene hambre. Lewandowski, uno de los líderes del equipo, destacó la rapidez con la que los jóvenes se integraron en la dinámica del grupo, mientras que Hansi Flick, con su habitual sobriedad, dejó claro que lo importante no era solo ganar, sino confirmar que los automatismos empiezan a funcionar. Incluso Rashford, que se fue sin marcar, transmitió optimismo y reconoció que la adaptación es cuestión de tiempo. La prensa internacional, por su parte, no dudó en bautizar este partido como el ensayo de la nueva era, un concepto que se viralizó rápidamente en redes sociales. La figura de Andrés Iniesta, presente en el estadio y símbolo de ambos clubes, aportó un componente emotivo adicional. Su valoración del partido, marcada por la nostalgia y el respeto, sirvió de puente entre dos mundos, el del Barça histórico que él ayudó a construir y el de este nuevo equipo que busca dejar su huella. Su frase más citada, "El Barça tiene jóvenes que marcan diferencias y una base sólida", resume la sensación generalizada: las piezas están ahí, y ahora se trata de ensamblarlas. El comportamiento de la afición japonesa, siempre respetuosa y entusiasta, también merece mención aparte. Su manera de vivir el fútbol, donde la admiración por el espectáculo trasciende el marcador, creó un ambiente en el que cada jugada era celebrada y cada jugador despedido con aplausos. Las imágenes de niños portando carteles con nombres mal escritos, de seguidores coreando "Draw" al unísono o de los interminables intercambios de camisetas y selfies en las gradas, reforzaron la idea de que este partido sirvió tanto para estrechar lazos con la afición global como para ganar confianza interna. Otro aspecto revelador fue la química que empieza a notarse entre los veteranos y las nuevas incorporaciones. La imagen de Pedri ejerciendo de mentor con los debutantes, de Lewandowski felicitando a Joan García por su seguridad bajo los palos o de Lamine Yamal compartiendo risas con Barghi tras el partido, deja entrever un vestuario en el que las jerarquías tradicionales conviven con una generación que no teme asumir responsabilidades. Incluso los pequeños rituales del pospartido, la foto del goleador con el balón, las bromas sobre jugadas fallidas y los análisis tácticos improvisados frente a una tablet, forman parte de esa construcción de equipo que no se refleja en las estadísticas, pero que resulta fundamental para cimentar un proyecto ganador. Desde un punto de vista estrictamente futbolístico, este 3-1 confirmó varias certezas. La estructura táctica que Flick busca implementar empieza a tomar forma, con un mediocampo que logró imponer su ritmo y una defensa que, aunque sometida por momentos, supo mantener la compostura. Los jóvenes demostraron que pueden aportar soluciones inmediatas, y los fichajes dejaron claro que se adaptan rápidamente a la exigencia del equipo. En definitiva, el partido sirvió para despejar dudas y encender ilusiones, un balance más que positivo para un amistoso de pretemporada. Pero quizá lo más significativo fue la sensación colectiva que se respiraba en el estadio y en las declaraciones posteriores, la percepción de que este Barça, más allá de los nombres y de la coyuntura, está construyendo algo que podría perdurar. No es solo la suma de talentos individuales, sino la configuración de una identidad que combina experiencia y juventud, ambición y paciencia. Y aunque el calendario dirá si estas impresiones se traducen en títulos, la noche en Kobe dejó claro que el camino iniciado tiene un potencial real. En última instancia, este partido no quedará en la memoria por la presión de un resultado, sino por las señales que dejó, un equipo que empieza a reconocerse a sí mismo, jóvenes que reclaman su espacio con actuaciones convincentes y una afición global que sigue encontrando motivos para ilusionarse. Las imágenes de Barghi sosteniendo el balón de su primer gol, de Joan García respondiendo con seguridad bajo los tres palos, de Lamine Yamal sonriendo mientras firmaba autógrafos y de Rashford estrechando lazos con su nuevo entorno quedarán como testimonio de un momento en el que la esperanza volvió a vestir de blaugrana. Porque, al final, este 3-1 ante el Vissel Kobe fue mucho más que un amistoso, fue la confirmación de que el Barça tiene presente, pero, sobre todo, un futuro que ya empieza a asomarse.